La vida se nos escapa más rápido de lo que creemos. Y casi siempre, cuando nos damos cuenta, es porque ya perdimos demasiados amaneceres mirando para el lado equivocado. Y hoy quiero hablarte de eso, de la vida que se va mientras estamos ocupados en lo que no importa. Porque si hay algo que aprendí con los años, es que uno puede tener de todo y al mismo tiempo sentirse vacío, y también puede no tener nada y sentirse completo. Y aunque suene contradictorio, es ahí donde empieza la primera gran lección. El tiempo es lo único que realmente tenemos, y mientras lo regalamos en tonterías, la vida se ríe bajito de nosotros. Vivimos corriendo detrás de lo que no necesitamos, tratando de demostrarle al mundo que valemos algo, queriendo agradar, queriendo encajar, queriendo cumplir con ese libreto que nadie escribió por nosotros, pero que todos repetimos como loros. Y cuando por fin llegamos a ese lugar donde se supone que debíamos estar, descubrimos que no era ahí. Nos enseñaron a producir, pero no a vivir. Nos enseñaron a competir, pero no a ser libres. Nos enseñaron a acumular, pero no a disfrutar lo que ya tenemos entre las manos. Y cuando uno se da cuenta de este engaño es porque la vida ya le pasó por encima. Pero todavía estás a tiempo. Este mensaje es para vos. No importa cuán cansado estés, cuán roto, cuán perdido. Hay una verdad que quiero que escuches con el alma. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre. Aunque hayas fallado, aunque te hayan lastimado, aunque estés tocando fondo, porque empezar de cero no es caer, es elegir. Es sacarse de encima ese equipaje inútil que arrastramos por costumbre y darnos permiso para vivir más livianos. Y si te quedás conmigo hasta el final, vas a escuchar un discurso que puede cambiarte la manera de ver tu vida. No porque yo lo diga, sino porque lo que aprendí me lo enseñó la experiencia, la soledad, el encierro, la tierra y la gente sencilla. Lo que quiero regalarte hoy son lecciones profundas, las que uno aprende cuando ya no le queda más remedio que abrir los ojos. Lecciones sobre libertad, sobre tiempo, sobre amor, sobre desapego, sobre la absurda manía de dejar todo para mañana y el peligro de vivir según las expectativas de los demás. Antes de seguir, te pido una cosa muy sencilla. Compartí este mensaje con alguien que quieras. A veces una palabra a tiempo le puede cambiar el día o la vida a una persona. Y después escribí en los comentarios esta frase: quiero aprender a vivir de verdad. Escribirlo no es pavada. Cuando uno lo escribe, lo fija. Cuando lo fija, lo reconoce. Y cuando lo reconoce, empieza a cambiar. Es un pequeño acto de compromiso con vos mismo. A veces uno escucha un mensaje, lo deja pasar y sigue su vida como si nada, pero hay palabras que no son para guardarlas, son para repartirlas. Por eso, antes de seguir, te pido algo sencillo y humano. Compartí este mensaje con alguien que esté pasando por un momento difícil. No sabés lo que puede significar una frase así en el día de alguien que está a punto de rendirse. A veces la vida se sostiene con un hilo, y ese hilo puede ser un mensaje como este. Y ya que estás acá, te invito a escribir de nuevo una frase que puede acompañarte en este camino interior. Hoy empiezo a vivir con más conciencia. Anotarlo crea claridad. Cuando uno deja la frase por escrito, la mente se ordena, toma posición y se anima a cambiar. Es como sembrar una semilla en la tierra fértil de la propia vida. Ahora sí, sigamos. Hay algo que la mayoría aprendemos demasiado tarde. No somos eternos.
nos comportamos como si hubiera 1000 oportunidades, como si la felicidad pudiera esperar. Y la verdad es que la vida tiene un modo muy curioso de avisarnos que se está yendo. No hace ruido, no grita, no avisa, simplemente pasa. Por eso digo siempre que uno no se da cuenta de que está vivo hasta que un día siente que ya no tiene tiempo. Estamos llenos de urgencias inventadas. Vivimos pendientes del teléfono, de los horarios, de las deudas, de lo que falta, de lo que queremos alcanzar. Y mientras tanto, la vida verdadera esa, que se siente en el pecho, no en la billetera, se queda esperando. ¿Cuántos atardeceres te perdiste por estar discutiendo pavadas? ¿Cuántas veces dejaste para mañana un abrazo que necesitabas dar hoy? ¿Cuántas personas querías decirles te quiero y lo postergaste por vergüenza, por miedo o por costumbre? La vida no se queda quieta esperándonos. Es un caballo arisco. Si no te subís cuando pasa, después no te quejes de verlo alejándose en el horizonte. Y acá aparece otra lección importante, que cuesta aceptar pero libera un montón. La mayoría de las cosas que nos preocupan no importan. Son sombras, apariencias, expectativas ajenas. Gastamos energía queriendo demostrar que somos algo, cuando lo único que deberíamos intentar es ser libres. Si vivís tratando de agradar al mundo, vas a terminar perdiéndote a vos mismo. Y cuando uno se pierde a sí mismo, se pierde todo. Por eso te digo, no vivas para cumplir con los demás, no vivas para coleccionar aplausos. El éxito real es levantarte a la mañana sin sentir que estás traicionando tu propia vida. El éxito real es tener la conciencia tranquila, porque todo lo demás es prestado, pasajero, frágil, y en algún momento la felicidad está en las pequeñas cosas que no se pueden comprar. Un mate compartido, un silencio que no incomoda, la risa de alguien que querés, el olor a lluvia, el descanso después del trabajo, el abrazo que llega justo cuando hace falta. Eso, y solo eso, es riqueza. Pero para poder ver estas cosas, uno tiene que parar, respirar, soltar la velocidad que nos imponen y tener el coraje, sí, coraje de mirar la vida de frente y preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque si no respondes esa pregunta ahora, la vida te la va a responder más adelante, y no siempre con suavidad. Seguí conmigo, porque recién estamos empezando a entrar en el corazón de este mensaje. Lo que viene ahora puede cambiarte la manera de entender tus pérdidas, tus dolores y tus nuevos comienzos. Hay un momento en la vida en el que uno se mira al espejo y se da cuenta de que no es el mismo. No hablo solo de las arrugas o del cansancio de los ojos, hablo de algo más profundo, de la certeza de que hemos vivido demasiado tiempo a contramano de lo que necesitaba el corazón. Y ese descubrimiento, aunque duela, es una oportunidad inmensa. Porque cuando uno ve con claridad lo que lo hirió, también empieza a ver lo que puede sanarlo. Muchos cargan culpas viejas, decisiones que no se animaron a tomar, caminos que no siguieron por miedo, amores que sostuvieron más de lo que debían, trabajos que soportaron por obligación, silencios que guardaron porque nadie los escuchaba. Y así, con todo ese peso en la espalda, intentan seguir caminando como si nada. Pero llega un día en que el cuerpo dice basta, o la mente dice basta, o el alma se sienta en el borde de la cama y dice hasta acá. Ese día no es una desgracia, es un llamado, es la vida diciendo
tenés permiso para empezar de nuevo. Y acá aparece una verdad que a muchos les cuesta aceptar. Perder también es avanzar. No todo lo que se derrumba es una tragedia. A veces lo que cae es justamente lo que tenía que caer para que vos pudieras respirar. En mi vida aprendí que uno puede reconstruirse incluso cuando cree que no queda nada. Y que empezar de cero no es volver atrás, es volver a vos mismo. No seas duro con tus errores. Todos tenemos un manojo de equivocaciones guardadas en algún rincón, pero el error no te define. Lo que te define es lo que haces después. Si te quedás lamiendo heridas, la herida se hace dueña de vos. Si las mirás, las entendés y seguís, la herida se convierte en maestra. Y esa diferencia entre quedarse atrapado o ponerse de pie es lo que separa a quienes viven del pasado de quienes se animan a vivir de verdad. Hay una trampa peligrosa, pero mañana es un invento. Nadie lo tiene garantizado. Lo único que existe es hoy. La vida es hoy, con lo que tengas y con lo que te falte, con lo que duele y con lo que alivia. Y cuando uno comprende que hoy es lo único seguro, deja de ser espectador y empieza a ser protagonista. Por eso quiero decirte algo que tal vez necesitabas escuchar hace tiempo. No estás obligado a quedarte donde te estás apagando. No estás obligado a sostener vínculos que te consumen. No estás obligado a seguir carreras que no te hacen feliz. No estás obligado a vivir una vida que no sentís tuya. La libertad te empieza cuando dejas de pedir permiso para vivir como querés. Y tal vez estés pensando que es difícil salir de donde estás, que no sabes por dónde arrancar, que te falta fuerza o rumbo. Pero mirá, nunca se empieza desde la fuerza, se empieza desde la sinceridad, desde ese momento en el que admitís que necesitas un cambio. Si estás herido, si estás cansado, si estás confundido, eso no te hace débil, te hace humano. Y la humanidad, cuando se abraza, es una fuente inagotable de coraje. Así que quédate a mi lado, porque ahora vamos a entrar en la parte más desafiante de este discurso. ¿Cómo se deja ir lo que nos lastima? ¿Y cómo se construye una vida más simple, más libre y más propia? A lo largo del camino todos aprendemos, a veces con suavidad y a veces a los golpes, que la vida no siempre nos da lo que queremos, pero casi siempre nos da lo que necesitamos para despertar. Y despertar no es abrir los ojos, es entender qué te sobra, qué te falta, qué te está doliendo y qué te está enseñando. Porque detrás de cada pérdida, detrás de cada desilusión, detrás de cada ruptura, siempre hay una pregunta escondida. Y ahora, ¿qué vas a hacer con esto? La vida no se trata de que no te pasen cosas duras. Se trata de qué haces con lo que te pasa. Y ahí es donde muchos nos equivocamos. Queremos controlar lo incontrolable. Queremos que la realidad obedezca a nuestros deseos. Queremos que la gente actúe como creemos que debería actuar. Pero la vida no trabaja para nosotros. La vida es como el viento. A veces sopla a favor, a veces en contra, y otras veces no sopla en absoluto. Pretender dominarla es una pérdida de tiempo. Lo único que sí podés dominar, y es muchísimo, es tu actitud, tu mirada, tus decisiones. Y para tener decisiones claras, primero hay que soltar. Soltar no es abandonar, ni rendirse, ni perder. Soltar es entender que no podés cargar con todo
Es reconocer que hay relaciones que ya cumplieron su ciclo, que hay lugares que ya no te reciben, que hay sueños que eran de otra época, que hay personas que quieren caminar por un camino distinto al tuyo y no pasa nada. No todo lo que se cae necesita que lo sostengas. Hay cosas que se van para dejar espacio a algo mejor. El problema es que vivimos aferrados a lo que nos dio seguridad alguna vez, aferrados a identidades que ya no nos quedan, aferrados a historias que ya no nos representan, aferrados al miedo de quedarnos solos, de equivocarnos, de no saber qué sigue. Si tus manos están llenas de lo viejo, ¿cómo vas a recibir lo nuevo? Y acá aparece una enseñanza que se mezcla con todas las otras. La vida no es lo que juntás, es lo que vivís. Hoy, más que nunca, nos quieren convencer de que la felicidad está en tener, tener y tener. Pero la verdadera riqueza está en lo que no se compra. El mate con un amigo, la charla al caer la tarde, la sensación de estar donde debes estar, la paz de acostarte sabiendo que hiciste lo que pudiste. Eso es oro puro. Vivimos encadenados a la idea de que tenemos que demostrar éxito, y el éxito, en serio, no es tener más que el vecino. El éxito es mirar tu vida y sentir que te pertenece, que no estás actuando en una obra que otros escribieron. Quizás hoy estés en medio de un lío, de una confusión, de una etapa en la que no sabes si avanzar, retroceder o quedarte quieto. No te castigues por eso. Nadie tiene el mapa claro. La vida no viene con instrucciones y cada uno la va aprendiendo como puede. Pero sí te puedo dejar una brújula. Seguí lo que te dé paz. La paz no miente. Donde hay paz, hay verdad. Donde no hay paz, tarde o temprano, todo se cae. Y si lo que te rodea te pesa, si hay cosas que te roban la alegría, si la vida que llevas se siente ajena, entonces quizás sea hora de abrir la mano, soltar lo que duele y permitirte empezar de nuevo. Que no te asuste el principio vacío. El vacío es el terreno fértil donde crece lo que realmente te corresponde. En lo que viene vamos a profundizar en cómo reconstruirse desde cero y cómo encontrar una libertad más grande que cualquier éxito material. Hay reconstrucciones que empiezan en silencio. No llevan aplausos, no llevan testigos, no llevan música épica. Empiezan cuando uno, cansado de sostener lo insostenible, respira hondo y dice, basta, hasta acá. Ese instante que a veces parece chiquito es en realidad uno de los actos de valentía más grandes que puede tener un ser humano. Porque decidir cambiar no es un gesto impulsivo, es una declaración de dignidad. Y acá quiero contarte algo que aprendí en carne propia. Uno puede empezar de nuevo desde cualquier punto, incluso en los momentos en que la vida te deja sin nada. Pero hay una condición, tenés que estar dispuesto a mirar de frente tus miedos. El miedo te avisa que estás a punto de cruzar un límite, y cuando lo cruzás, te convertís en alguien más libre. La sociedad nos enseñó que fracasar es caer, perder, equivocarse, pero eso no es fracasar. Fracasar es renunciar a vivir como uno quiere por miedo a lo que piensen los demás. Fracasar es quedarse donde no hay luz.
Fracasar es olvidar que el tiempo es limitado y que uno está acá para algo más que sobrevivir. Por eso digo que empezar de nuevo no es un retroceso, es una rebelión contra una vida que se te estaba quedando chica. Y cuando uno se anima a soltar pasa algo curioso. Las manos de repente quedan libres y entonces uno puede agarrar cosas nuevas, ideas nuevas, caminos nuevos, personas nuevas. Pero si uno insiste en sostener lo viejo, lo que ya no vibra, lo que pesa, lo que hiere, entonces lo nuevo pasa de largo. Y después nos quejamos de la mala suerte, cuando la mala suerte somos nosotros aferrándonos a lo que ya no tiene sentido. Mirá, te voy a decir algo simple, pero que lleva toda una vida a comprender. La libertad no es hacer lo que querés, es no ser esclavo de lo que no querés. Y hoy mucha gente vive endeudada emocionalmente, atada a relaciones que drenaron la alegría, a trabajos que aplastan la energía, a responsabilidades que no eligieron, a rutinas que se convirtieron en cárceles, pero la puerta de esa cárcel está abierta. Lo difícil no es abrirla, lo difícil es animarse a cruzarla. Y una vez que cruzás, aparece lo que yo llamo el territorio incierto, ese espacio donde no sabes qué va a pasar. ¿Puede dar miedo? Sí. Puede ser incómodo, claro, pero también es donde vuelve a nacer la vida, porque la vida no renace en lo conocido, renace en lo desconocido, en lo que te desafía, en lo que te obliga a crecer, en lo que te pide que vuelvas a confiar. Y acá es donde las cosas se mezclan con otra gran lección. La vida está hecha de momentos, no de conquistas. ¿De qué sirve acumular cosas si después no tenés tiempo para disfrutarlas? ¿De qué sirve tener la agenda llena si no tenés alma para llenarla? ¿De qué sirve llegar lejos si en el camino te perdiste a vos mismo? La gente corre detrás de metas que la sociedad inventó y después, cuando llega ahí, descubre que la meta no tenía nada para ofrecer, porque las metas ajenas nunca llenan el corazón propio. Por eso, en este punto del camino, quiero pedirte algo. ¿Qué parte de tu vida estás viviendo porque otros te convencieron de que era el camino correcto? Y después hacete la pregunta más difícil de todas. ¿Qué pasaría si me animara a soltar? Lo que viene ahora no es teoría, es vida pura. Vamos a meternos en cómo se aprende a vivir sin tanta carga, cómo se elige lo esencial y cómo se encuentra esa paz que tantos persiguen en el lugar equivocado. La vida te va enseñando, a veces con paciencia y otras con brutalidad, que lo esencial no ocupa espacio, pero sí exige valentía. No cualquiera se anima a vivir liviano, no cualquiera se desprende de lo que le pesa, no cualquiera se mira al espejo sin disfraz y se pregunta con honestidad si la vida que lleva es realmente suya. Y sin embargo, cuando uno se decide, cuando uno se mira sin excusa, empieza a descubrir algo que había estado escondido durante años. Vivir simple no es vivir pobre. Vivir simple es vivir libre. Hay gente que se pasa la vida persiguiendo acumulaciones. Creen que llenar la casa de cosas es llenar el alma de sentido. Y un día, sin saber cómo, se encuentran atrapados por lo que compraron. Deudas, rutinas, trabajos que les roban la energía, expectativas de un mundo que nunca se sacia. La sociedad moderna te vende la idea de que cuanto más tengas, mejor vas a estar. Pero te voy a decir una verdad que aprendí cuando me quedé con lo opuesto. La vida pesa menos cuando uno carga menos. Las cosas requieren cuidado, requieren tiempo,
requieren atención, te atan sin pedir permiso, y cuando querés acordarte, estás viviendo para sostener cosas que nunca necesitaste. Pero no se trata solo de objetos. También acumulamos dolores, culpas, rencores, historias que ya no nos representan, identidades antiguas que nos siguen como sombras. No es fácil soltar porque uno cree que sin todo eso se queda vacío. Pero el vacío no es peligroso. Lo peligroso es estar lleno de lo que te apaga. El vacío es el terreno donde vuelve a crecer lo auténtico. Y acá quiero que escuches esta parte con el corazón. Eligiendo qué te hace bien, eligiendo a quién querés cerca, eligiendo dónde poner tu tiempo, eligiendo qué batallas valen la pena, eligiendo tu paz por encima del ruido. La libertad, la verdadera, esa que se siente, es una consecuencia de elegir, y elegir implica renunciar. No se puede tener todo y estar en paz al mismo tiempo. Hay que empezar a decir esto sí, esto no. Muchos no se animan a elegir porque saben que elegir también implica perder, y nadie quiere perder. Pero mirá, lo que es para vos no se pierde. Lo que no era para vos se cae solo, y lo que te corresponde vuelve. La vida tiene una forma rara, pero justa, de ubicarnos donde debemos estar, siempre y cuando no nos aferremos al lugar equivocado. Hay otro engaño moderno que nos tiene atados, la idea de la validación constante. Vivimos esperando aplausos, me gusta, reconocimiento. Vivimos mirando hacia afuera para saber quién somos, pero la identidad no se construye con el ruido externo, se construye en el silencio. En esos momentos donde te preguntás si la vida que llevas te hace sentarte con orgullo o si te obliga a bajar la mirada. La paz interior no se negocia. Y si te falta paz, es una señal inequívoca. Algo tiene que cambiar. Quiero llevarte a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces dejaste de hacer lo que querías por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces seguiste donde no debías estar por miedo a quedarte solo? ¿Cuántas veces entregaste tu tiempo a quienes no sabían cuidarlo? ¿Cuántas veces apagaste tus ganas por no incomodar a nadie? No estás vivo para aprobar exámenes sociales. Estás vivo para honrar tu propia existencia. Por eso, lo que viene ahora es importante. Vamos a entrar en la parte más íntima de este mensaje, donde vas a empezar a reconocer qué te ata y qué te libera, qué te frena y qué te impulsa, qué te apaga y qué te enciende. Ahí, en ese lugar, empieza el renacer verdadero. Prepárate, porque lo que sigue puede incomodarte, pero también puede devolverte la dignidad de elegir tu camino. Hay un punto en la vida, tarde o temprano, en el que uno empieza a preguntarse no qué quiere lograr, sino quién quiere ser. Esa pregunta es mucho más difícil que cualquier meta, porque te obliga a desordenar lo que dabas por hecho, te obliga a revisar tus vínculos, tu forma de trabajar, tus hábitos, tus creencias, tus heridas, y ahí, justo ahí, comienza el verdadero cambio. Cuando dejas de buscar respuestas afuera y empezás a escucharte a vos mismo. Pero escucharse no es sencillo. El ruido del mundo tapa todo. Nos llenan de mensajes que nos dicen cómo debemos vivir, qué debemos comprar, cuántas cosas deberíamos tener para ser alguien. Y el problema es que cuando uno compra ese libreto, deja de ser protagonista y pasa a ser actor de reparto en su propia vida. Por eso tantos sienten que viven cansados sin entender por qué. Viven cumpliendo horarios, obligaciones, expectativas, pero no viven para sí.
Y acá aparece una de las grandes contradicciones de nuestra era. Tenemos más opciones que nunca, pero menos libertad emocional que nunca. Porque la libertad no es elegir entre miles de cosas. La libertad es poder decir, no necesito todo esto. La libertad no es tener tiempo libre, es que ese tiempo te pertenezca. La libertad no es tener éxito según el mundo, es tener paz según vos. Cuando entendés esto, empezás a ver que la vida no te estaba pidiendo que hicieras más, sino que soltaras más. Que no te estaba pidiendo que seas perfecto, sino que seas sincero. Que no te estaba pidiendo que corras, sino que mires. Que no te estaba pidiendo velocidad, sino profundidad. Y en ese punto muchos descubren que no saben quiénes son sin las cosas que cargan, sin su trabajo, sin ciertas relaciones, sin ciertos hábitos, sin la aprobación de ciertas personas, porque durante años construyeron su identidad alrededor de lo que tienen, no alrededor de lo que son. Y cuando eso se tambalea, sienten que se derrumban. Pero no te confundas, no sos lo que acumulaste, sos lo que pudiste sostener cuando todo se cayó. Y si alguna vez viste cómo tu vida se desarmaba en pedazos, te voy a decir algo que quizá nadie te dijo. No fue el final, fue el inicio. Lo que se estaba cayendo no era vos, era lo que te ocultaba. Hay heridas que tardan años en cerrarse, pero también hay renacimientos que empiezan en un segundo. El segundo en el que te animás a decir, ya no quiero esta versión de mí. Ese instante es más importante que cualquier logro, porque ese instante abre una puerta que nadie puede cerrar. Y cuando esa puerta se abre, aparece una verdad que al principio cuesta aceptar. La vida es más corta de lo que imaginás, pero también más ancha de lo que crees. Ancha para cambiar, ancha para recomenzar, ancha para sentir, ancha para equivocarte 1000 veces y aún así tener derecho a la alegría, ancha para dejar atrás lo que ya no te abrazaba, ancha para empezar otra vez, incluso cuando pensabas que ya estaba todo escrito. ¿Sabes cómo se empieza a caminar una vida nueva? Sin tanta carga, sin tanto deber, sin tanta culpa, con la valentía de elegirte. No te vayas. Cuando uno decide empezar una vida más auténtica, aparece algo que pocos cuentan, pero todos sienten: la incomodidad del cambio. Porque cambiar no es mágico ni instantáneo. Cambiar duele. Duele dejar atrás lo que fue refugio. Duele abandonar lo conocido, aunque lo conocido te lastime. Duele aceptar que ciertas personas ya no encajan en el camino que estás construyendo. Duele soltar rutinas que te anestesiaban. Y duele sobre todo mirar hacia adelante sin garantías. Pero mirá, la incomodidad no es un aviso de peligro, es un anuncio de crecimiento. La incomodidad es esa señal que te dice: estás saliendo del molde donde estabas encerrado. La incomodidad es el recordatorio de que no naciste para vivir reducido, achicado, resignado. Es el temblor previo a la libertad. Y en esa transición muchos cometen un error que los hace retroceder. Confunden soledad con vacío, y no es lo mismo. La soledad es un espacio, el vacío es un estado. La soledad, cuando la entendés, cuando la dejás hablar, cuando no la llenás con ruido, se convierte en una maestra enorme. Es en la soledad donde escuchás tu propia voz.
Es en la soledad donde recuperás intuiciones que habías callado. Es en la soledad donde se aclaran los caminos. El vacío, en cambio, aparece cuando viviste demasiado tiempo para los demás y no para vos. Por eso te digo, léela, acompañala, usala de espejo, porque ahí es donde vas a encontrar respuestas que la vida te viene susurrando hace rato. Y cuando ya empezaste a ordenar tus adentros, cuando empezaste a elegir, cuando empezaste a soltar, aparece otro tipo de libertad. La libertad de no cargar con la historia entera. No tenés que corregir todo lo que hiciste, no tenés que reparar cada error, no tenés que reconciliarte con todo el mundo, no tenés que gustarle a nadie. Solo tenés que decidir cómo querés vivir lo que te queda. La vida es demasiado corta para sostener lo que te destruye y demasiado larga para no animarte a cambiar. Mirá, yo conocí gente que se pasó media vida acumulando dinero y la otra media defendiéndolo, cuidándolo, protegiéndolo, como si la riqueza fuera un castillo que había que vigilar noche y día. Pero nunca vi que un billete te regale entusiasmo. Nunca vi que una casa llena de cosas te dé un abrazo. Nunca vi que el éxito medido en aplausos cure una herida del alma. Lo único que cura, lo único que llena, lo único que da sentido es lo que no se compra. Y en algún momento, cuando ya dejaste atrás suficientes cargas, aparece la pregunta más importante de todas. ¿Qué quiero que signifique mi vida? Esa pregunta no se contesta con palabras, se contesta con decisiones, con el tiempo que le das a la gente que querés, con los límites que ponés, con la manera en que tratás a los demás, con los momentos que elegís vivir y con los momentos que elegís dejar pasar, con el amor que das y con el amor que te permitís recibir. Porque al final, cuando la vida se acorta, uno no recuerda cuántas cosas tuvo, ni cuántas metas alcanzó, ni cuántas cuentas pagó. Uno recuerda los momentos en los que sintió que estaba vivo. Y esos momentos, si los buscas bien, siempre están al alcance de la mano. Querido amigo, querida amiga, vamos a cerrar todo esto con la idea más profunda. ¿Cómo hacer que tu vida, desde hoy, empiece a significar algo verdadero para vos? Hay una verdad que a veces evitamos mirar porque asusta, pero que también libera. Cuando finalmente la aceptamos, te vas a morir. Y no lo digo para generar miedo, lo digo para generar vida. Porque cuando uno comprende de verdad que el tiempo es finito, deja de postergar lo esencial, empieza a elegir mejor, empieza a vivir con más conciencia, empieza a sentir la urgencia de honrar cada día como si fuera un regalo irrepetible. La muerte no es el enemigo es la costumbre de vivir de manera automática. Y si algo quiero que te lleves de este discurso, es esto: tu vida te pertenece. No le pertenece a tu pasado, ni a las expectativas de los demás, ni a tus errores, ni a tus miedos. Te pertenece a vos. Y aunque hayas pasado años enredado en obligaciones, cargando dolores o sosteniendo historias que ya no te representan, hoy podés decidir distinto. Hoy podés decir: hasta acá llegó lo que me apagaba. La vida se vuelve inolvidable cuando uno deja de vivir para complacer y empieza a vivir para sentir. Cuando deja de correr detrás de lo que brilla y empieza a cuidar lo que importa. Cuando deja de justificarse y empieza a elegirse, la dignidad de vivir no está en tener éxito según el mundo, sino en tener paz según tu conciencia. Por eso quiero que escuches algo que aprendí demasiado tarde, pero que vos todavía estás a tiempo de integrar. No hay decisión más valiente que empezar de nuevo.
el contexto o las veces que hayas caído. Empezar de nuevo no es romper con todo, es volver a construirte desde lo que es verdadero. Y cuando uno empieza desde la verdad, la vida no vuelve a ser la misma, vuelve a ser vida. Quizás hoy te encuentres en un cruce difícil, quizás estés cargando una pérdida que no sabes cómo soltar, quizás estés atrapado en una rutina que ya no te refleja, quizás tengas miedo de dar un paso porque no sabes qué viene después. Pero te lo digo con el corazón, desde la experiencia y desde los golpes. Lo desconocido asusta, pero lo conocido que te destruye asusta mucho más. Y cuando das el primer paso, incluso temblando, la vida te responde, no siempre como querés, pero siempre como necesitas. Y ahora quiero que te quedes con esta imagen. Estás en un campo abierto. El horizonte está ahí mismo. Y en tus manos no hay cadenas, solo posibilidades. Todo lo que cargabas ya no lo estás obligando a seguir. Todo lo que te hacía ruido quedó atrás. Todo lo que te decía quién debía ser se está desdibujando. Y en ese silencio, en esa claridad, empieza la libertad de ser, no de demostrar, la libertad de elegir, no de complacer, la libertad de vivir, no de sobrevivir. Y antes de despedirme, quiero que escribas en los comentarios una frase que puede ser un inicio para vos, una semilla para un tiempo distinto. Elijo una vida que tenga sentido para mí. Escribíla para comprometerte. Escribíla para recordarte. Escribíla para que tu intención tome forma. Las palabras, cuando se escriben con el alma, se convierten en camino. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por escuchar estas palabras que no vienen de libros, sino de vida vivida. Y si algo de todo esto te movió, te hizo pensar, te dio un poco de luz, entonces ya valió la pena. Te dejé preparado otro mensaje para seguir en este camino. Tócalo ahora en la pantalla y seguí profundizando en tu propia vida.